¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Y cuál es la respuesta? Por medio de su unigénito Hijo. Sí, por medio de su unigénito Hijo, por medio de Jesucristo, por medio de Cristo, por medio del Verbo. ¿Pero cómo? El estado original del hombre, ¿se acuerdan cuál es? Adán y Eva antes del pecado. ¿Ellos conocían a Dios o no lo conocían? Sí. Sí, lo conocían. Sí, lo conocían. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué Adán y Eva sí conocían a Dios? ¿Estaban vivos o estaban muertos? Estaban vivos. Estaban vivos. ¿Por qué? Porque no había pecado. No habían pecado. Entonces, cuando entró el pecado, ¿qué fue lo que entró? La muerte. La muerte. ¿Y la muerte qué es? El pecado. Por el pecado entró la muerte. Pero si originalmente estaban cerca de Dios, estaban vivos, estaban en comunión, no había muerte porque no había separación, entonces estaban unidos a Dios, entró el pecado y luego estaban separados de Dios. Entonces, antes del pecado conocían a Dios, conversaban con Él, no había ningún impedimento. Entró el pecado y desde ese momento hay un impedimento, porque desde ese momento mueren. Entonces, desde ese momento ya no están unidos a Dios, sino que están separados, fuera, lejos. ¿Lo pueden conocer? Así, con su pecado en el corazón, ¿pueden conocer a Dios? Sí. ¿Pueden? ¿Cómo? Por medio de Jesús. Sí, por medio de Jesús, pero algo tiene que pasar en ellos. Creyendo en su nombre. Sí, pero algo más. Si están muertos, ¿qué es lo que necesitan? Vida. Vida. Salvación. Necesitan vida. Están muertos, están separados, necesitan vida, necesitan estar unidos. ¿Quién es la persona que los une a Dios? Es el Señor Jesucristo. Es el Hijo unigénito. Es el Verbo. Por Él tenemos vida. La vida de Él es la vida eterna. Entonces, si estamos muertos espiritualmente, necesitamos nacer de nuevo para poder conocer a Dios. ¿Qué cosa responde? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Lo podemos conocer naciendo de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Creyendo en el Señor Jesucristo. Ahí sí, creyendo en el Señor Jesucristo, creyendo en su nombre, creyendo en el Verbo. ¿Quién es el Verbo? El Hijo de Dios. Ya, ¿y qué más? Y Dios. Ya, ¿y qué más? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. El Hijo es el Hijo y el Padre es el Padre. El Verbo es el Hijo. Los tres son un Dios, pero el Padre es uno, distinto del Hijo. Y el Hijo es distinto del Espíritu Santo. Son tres personas distintas, un solo Dios. Entonces, cuando decimos que hay que creer en su nombre para nacer de nuevo, estamos diciendo que nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, creemos que Jesús es Dios, creemos que Jesús es Dios hecho carne. Es Dios hecho carne que vino y murió. Es Dios hecho carne que vino, murió y resucitó. Y está vivo, está en el cielo. Eso es creer en su nombre, en su persona. ¿Cómo sabemos? Aquí es donde terminamos el domingo pasado. ¿Cómo sabemos si acaso hemos nacido de nuevo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo sabemos si yo he nacido de nuevo? Porque eres una nueva criatura, hay un cambio en tu persona. Sí, hay un cambio, eso es correcto. Entonces, antes yo era de una forma y ahora soy de otra, ¿ya? Pero también vimos un versículo que está en la segunda carta a los Corintios, que la escribió, ¿quién sabe quién escribió? Pablo. Pablo escribió la segunda carta a los Corintios, la primera también, pero nosotros leímos la segunda. ¿Y qué dice? Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció, ¿dónde? En Nuestros corazones. en nuestros corazones. Entonces, si Dios resplandeció en el corazón de ellos, ¿ellos habían nacido de nuevo? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque Dios está en el corazón de ellos. Entonces ellos han nacido de nuevo. Entonces ya no hay más separación entre ellos y Dios. Están unidos porque Dios resplandeció en los corazones de ellos, de los creyentes en Corinto. Si tú has nacido de nuevo, Dios ha resplandecido en tu corazón. ¿Y cómo lo sabes tú si Dios ha resplandecido en tu corazón? Aquí lo dice. Ha resplandecido los corazones de ellos para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En dónde? En la faz de Jesucristo. Iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, si yo he nacido de nuevo, Dios resplandece en mi corazón. Y entonces, cuando yo leo su palabra, yo la entiendo. Antes no entendía. Me era aburrido leer la Biblia antes de nacer de nuevo. Tenía problemas para poder comprenderla. No la entendía, no la veía. Para mí no tenía ningún atractivo. La gloria de Dios para mí estaba cubierta, oculta. Pero ahora que Dios resplandece en mi corazón, porque yo he nacido de nuevo, ahora sí, iluminación del conocimiento. ¿De qué? De la gloria de Dios. Ahora sí comprendo. Ahora sí yo leo y entiendo y veo la gloria de Dios. Yo la puedo ver, la puedo comprender. Me agrada, me alegra, me consuela. Está viva la palabra para mí. Pero para poder conocerlo tengo que nacer de nuevo. Para que Dios esté en mi corazón, tengo que nacer de nuevo. Para yo poder ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo, ¿qué tengo que hacer? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Entonces, respuesta corta. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Naciendo de nuevo. Naciendo de nuevo. Si yo no nazco de nuevo, ¿conozco a Dios? No. No lo conozco. Estaría igual que después de que Adán pecó, igualita, separada, lejos, sin conocer a Dios. Entonces, si yo creo en su nombre, en el Verbo, en el Señor Jesucristo, que es Dios hecho carne, que vino y murió por mí, por mi pecado, entonces yo he nacido de nuevo. Y entonces yo conozco a Dios. Y es la única forma de poder conocer a Dios. Para regresar a Juan, habíamos visto que a Juan le hicieron 3 preguntas. ¿Quién se acuerda cuáles eran? ¿Tú quién eres? ¿Eres Elías? Sí. ¿Eres el profeta? Muy bien, eres el profeta. ¿Y por qué le preguntaban esas 3 cosas? Porque él predica mucho sobre Dios. Entonces los levitas y fariseos querían saber quién era él. Los judíos querían saber si Juan era realmente el Cristo, porque había sido anunciado que el Cristo vendría. También había sido anunciado que antes de la segunda venida del Señor Jesucristo vendría Elías. Había sido anunciado eso. Entonces, si Cristo no era él, o sea, si Juan no era Cristo, entonces tiene que ser Elías. Más o menos eso están diciendo. Pero Juan dice, no, yo no soy Elías. Yo me parezco a Elías porque vengo con poder, vengo con palabra de Dios. ¿Para qué? Para que los corazones de ellos se volvieran a Dios. Pero no era Elías. Después dice, ¿eres tú el profeta? No, tampoco. No soy el profeta. El profeta sería uno que estaba cara a cara con Dios. Y nosotros vimos
que el único que ha estado cara a cara con Dios es, Jesús. sí, pero Unigénito Hijo. el unigénito Hijo, el Verbo, que estaba cara a cara con Dios. ¿Por qué? Porque estaba en el seno del Padre. Y también el versículo 1 dice que el Verbo era con Dios. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Entonces el profeta es el Señor Jesucristo, que vendría. Y Juan no era, aunque tenía poder, aunque tenía palabra de Dios, aunque él decía lo que Dios le había mandado. Entonces se parecía, pero no era. Bien, después de eso, dice, le dijeron, pues, ¿quién eres? Si no es Elías, si no es el Cristo, si no es el profeta, y entonces, ¿quién? ¿Quién eres? Esa es la primera pregunta que le hacen en esta sección. Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Quiénes los habían enviado? Los judíos, ¿no? Los judíos. Los judíos enviaron sacerdotes y levitas. Entonces, los sacerdotes y levitas eran muy responsables, eran unas personas que fueron enviadas a investigar y ellos están haciendo eso, están investigando. ¿Quién eres? ¿Quién eres? No podemos llegar sin respuesta, necesitamos saber quién eres. Entonces, la segunda pregunta, ¿qué dices de ti mismo? Si no eres ninguna de las tres personas que había sido profetizado que vendrían, entonces ya, si no me dices quién eres, dime qué dices de ti mismo. Aquí Juan sí va a responder. Dice, ¿qué dices de ti mismo? Ya sabemos que Juan había sido enviado por Dios para hablar de la luz. Entonces, ¿qué dijo? Yo soy la voz. La voz. ¿Por qué no dijo yo soy Juan? Porque él va a dar testimonio no de él, sino de la luz. Muy bien, él no quiere hablar de sí mismo, él quiere hablar de la luz, porque para eso lo enviaron. Entonces él dice, yo soy la voz. ¿Podemos ver la voz? No, no la vemos. ¿Podemos tocar la voz? No, no podemos tocar la voz. Entonces, él está diciendo que él simplemente es la voz. Nada más, el sonido. No se puede ver, entonces a mí no me miren. No se puede tocar, entonces a mí no me toquen, no me retengan. No me pongan de primero, ahí de exposición para que me miren a mí. No, yo soy la voz. Después, de uno que clama en el desierto. Este desierto es figura de ellos, porque ellos tienen un corazón duro, un corazón árido, un terreno en el que no puede crecer una planta, por ejemplo. No, es un terreno árido. Juan les habla y ellos no quieren oír. Juan les dice sobre la luz y ellos no creen en la luz. Dice que la luz vino al mundo y los suyos no le recibieron. Eso es un corazón árido, un desierto. No quieren creer en la luz, no creen el mensaje de Juan. Entonces, Juan está hablando en un desierto, lleno de gente que no oye, lleno de gente que no recibe la palabra, que no recibe el testimonio. Después, ¿cuál es el mensaje? Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Juan respondía las preguntas de los fariseos. Los fariseos eran las personas que vivían en Jerusalén, porque ahí estaba el templo. Entonces ellos eran muy estudiosos de la ley y ellos la trataban de cumplir
al pie de la letra, detalladamente. Ellos se consideraban a sí mismos unas personas superiores, limpias, intachables. ¿Por qué? Porque cumplían la ley de Moisés. Pero además ellos agregaban muchas exigencias más que no estaban en la ley. Entonces ellos sabían sobre estas personas, las 3 personas que habían sido profetizadas, el Cristo, Elías y el profeta. Ellos sabían porque eran estudiosos de toda la palabra de Dios, de todo lo que escribieron los profetas y de la ley. Y entonces le preguntaban a Juan, que no era una persona importante, que no era atractiva, que ¿quién eres tú? Y Juan dijo, yo soy la voz, solo la voz. No me miren, porque no soy para ser visto, sino oído. Yo traigo un mensaje. Juan, sin ese mensaje, es solo una voz, un ruido, que no significa nada. Pero como él venía a dar testimonio de la luz, entonces su voz era importante, pero por el mensaje que traía. El mensaje le da la importancia. ¿De quién venía a hablar Juan? De la luz. De la luz. ¿Y quién es la luz? El verbo. El verbo. Y ahí yo quería llegar. ¿Qué significa verbo? ¿Qué significa? ¿Se acuerdan? Su palabra. Significa palabra. ¿Y por qué llama a Jesús palabra? Hay una razón. Porque el verbo, que es el Hijo unigénito, que es Jesús, da a conocer a Dios. Entonces, palabra significa que da a conocer los pensamientos de Dios, lo expresa. El Señor Jesucristo es la revelación de Dios. Por eso Juan le llama el verbo, la palabra, lo que expresa algo, lo que da a conocer, y da a conocer a Dios. Entonces, Juan venía con un mensaje, y ese mensaje era sobre la luz. Enderezad el camino del Señor. ¿A quién se lo dice? A los que habían sido enviados. Sí, a los que habían sido enviados, a ellos, a los fariseos, pero no solo a ellos, sino que al pueblo también, al pueblo. Y la razón era, o sea, el objetivo era que ellos creyesen en la luz, pero no que creyesen en Él, sino que creyesen en su mensaje. Él es la voz que trae un mensaje. El mensaje necesita una voz y esa voz será Juan. Y entonces dice, enderezad el camino del Señor. Lo que está diciendo es que pongan atención que el Mesías viene. El verbo, que es Dios hecho carne, viene. Viene pronto, muy pronto. Entonces, arreglen sus vidas, enderecen su camino, porque el Mesías prometido viene. El Cristo, el ungido, el escogido para salvar. Él viene. ¿Qué significa enderecen el camino? Significa arrepiéntanse, vean su vida, han hecho lo malo, pero aquí viene el Salvador. Oigan, crean en su nombre. Eso es enderezar el camino del Señor. Los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no le recibieron no son hijos de Dios, no han nacido de nuevo. Entonces, enderezad el camino del Señor. Crean en su nombre, porque Él viene. Y yo he venido a hablar de la luz, para que ustedes crean en la luz.